Hola, ¿qué tal? Estamos estudiantes de la materia de anatomía de la madera en la carrera de ingeniería forestal. Y esta es la clase número 4. Yo soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado. Y como tal, pues perteneciendo al Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas. En la presente hablaremos y analizaremos las diferentes características organolépticas de la madera. Pero antes de esto me gustaría hacerle una breve mención. La madera, fíjense muy bien muchachos, representa algo muy importante en la vida del hombre, por cuanto ha desempeñado un rol verdaderamente significativo en el avance de la civilización. Con ella se han elaborado herramientas, armas y una gran variedad de artículos, desde los más simples hasta verdaderas obras de arte. Pocos materiales poseen la capacidad de evocación de la madera. Durante miles de años el hombre la ha manipulado para que sirviera a sus necesidades y aún en nuestros días tipologías ancestrales continúan siendo válidas. La madera fue uno de los primeros materiales utilizados por el hombre para construcción de viviendas, herramientas para cazar, fabricación de utensilios, etc. Después fue uno de los materiales predilectos para la construcción de palacios, templos y casas desde 2000 años antes de Cristo hasta el siglo XIV, donde al descubrirse nuevas técnicas y materiales para la construcción, tales como el hormigón armado, el hierro, el cristal, el cartón, la fibra textil y todos los sustitutos de las maderas, disminuyeron en gran medida el uso de esta. Actualmente se torna el uso de la madera en construcciones y elementos decorativos, como suelen ser los muebles, dado su excelente confort, su nobleza y la calidez que ofrecen. Bueno, algo que representa mucho a la madera son las denominadas las características organolépticas. Ok, los que han trabajado, los que trabajan con madera, deben de conocer las diferencias de la madera en sus propiedades estéticas, físicas y mecánicas, así como poder enjuiciar sobre su duración, medios de protección y utilidad en los distintos materiales para los distintos propósitos. Esto viene intrínsecamente relacionado con lo que vendrían siendo aquellas personas, por ejemplo, que tienen una experiencia tal vez no técnica, sino una experiencia generada a través de los años del trabajo con la madera, como lo que vendrían siendo los ebanistas. Ellos se pueden dar cuenta qué maderas o de las características que cada madera tiene. Siendo una de estas maderas, siendo una de estas características, por ejemplo, la durabilidad, tal vez el moldeado y sobre todo cuando se hace mención a las capacidades mecánicas y físicas, recordemos que existen características como lo que viene siendo la, la característica de la absorción de agua de la madera que se le conoce como higroscopía. La higroscopía. Entre otras, también sabemos que la madera suele tener un color, un sabor. Bueno, todo eso lo iremos descubriendo. La madera también posee una serie de propiedades que la convierten en materia prima de excelente calidad para la fabricación de ciertos productos, destacándose en general las siguientes. La relación peso específico en resistencia mecánica altamente favorable. Eso lo que nos habla directamente es la resistencia o la capacidad que tiene la madera en función de su peso específico. Pudiéramos también ver algo con lo que corresponde a lo que es la famosa flexibilidad. También el bajo peso en relación de su volumen. Fácil de trabajar y acoplar mediante uniones simples, ya que generalmente podemos utilizar desde clavos o también podemos utilizar algún tipo de armado hecho con la misma madera, tornándolo en diferentes figuras para que quede como si fuera un puzzle o un rompecabezas. También otra característica muy interesante de la madera es que cuando se seca
Es un excelente aislante térmico, eléctrico y acústico. Generalmente en los países de primer mundo, donde los climas suelen ser muy adversos por sus bajas temperaturas, suelen hacer pues suelen construir ellos sus casas de material maderable o lo que vendría siendo de madera. También otra característica muy importante con la cual cuenta la madera es que tiene un brillo y el diseño natural que este le confiere un alto valor comercial. Si bien nosotros podemos darnos cuenta cuando vamos a alguna de estas tiendas o incluso algún tipo de restaurantes caros o dada la situación actual de la pandemia, que luego vemos algunas películas, podemos observar que dentro de restaurantes muy lujosos o restaurantes de una alta gama, puede ver que muchos de los acabados son acabados en madera, ya que esta a su vez puede presentar vistas muy agradables y de un uso muy decorativo. En contraste con las propiedades mencionadas, son muy pocos los factores limitantes de su uso, resaltando la predisposición a la descomposición por tener un origen orgánico y la inestabilidad dimensional por ser un material higroscópico, recordando que la higroscopía es cuando la madera suele hincharse. Esto es producto de la absorción de agua o de la humedad contenida en el ambiente. Esto porque él absorbe el agua y se contrae cuando pierde el agua. Para un acabado conocimiento tratamos en las propiedades, eh, tratamos las propiedades en particular, las iré nombrando una por una. Y bueno, fíjense muy bien, dentro de las propiedades organolépticas podemos decir que la belleza natural de la madera se ve en su color, diseño, olor y brillo. Estos en particular le confieren a cualquier ambiente que posea incorporado la materia de la madera un toque de calidez y aroma. El color natural de la madera depende principalmente de los pigmentos contenidos, eh, principalmente de los pigmentos contenidos en las células de las proporciones de lignina y celulosa y de granos de mineralización, como también del efecto de la luz y del oxígeno. Está vinculado al diseño o lo que vendría siendo un dibujo en la cara de la madera cerrada, chapado o laminada, que depende del curso de los anillos de los radios medulares y de las sustancias contenidas en las células. Los colores pueden ir del blanco al negro, abundando los amarillos. Por ejemplo, pues un caso muy utilizado en lo que vendrían siendo las madererías es que generalmente suelen utilizar mucha madera de pino y nosotros podemos observar que el color de esta madera suele ser un color mucho más amarillento. Eh, algo que cuenta algo muy importante que cuenta mucho es el modo de tallarse, de tallar o el lijado de la madera, ya que con esto nosotros podemos distribuir o podemos orientar los elementos microscópicos de la tal para que éste le dé un acabado o lo que comúnmente se le conoce como un tipo de veteado, los cuales suelen ser, por decirlo de alguna manera, son estos que ustedes pueden pues apreciar en esta parte de acá. Suelen ser todas esas irregularidades son parte del sistema interno del árbol. Bueno, siguiendo también otro muy importante es el olor. Bueno, pero antes para acabar, el brillo. El brillo natural eh, de la madera. Déjenlo regreso un momento, por favor.
Miren, el brillo natural de la madera aparece sobre todo cuando la luz se ve reflejado en ella, en la superficie de los espejuelos de los radios medulares. Así, teniendo como característica organoléptica, una de las más importantes es el brillo con el que cuenta cada tipo de madera, porque a esta le confiere una capacidad de acompañamiento o de adornado muy bonita y de mucha calidad a lo que vendría siendo un mueble, a lo que vendría siendo incluso una cocina integral, ya que generalmente esto ya que generalmente la madera es utilizada con estos fines. Otro ejemplo que podemos ver también, el de la foto, y este suele ser, por ejemplo, aquellos pisos de madera o también los citados pisos de duela que suelen utilizar en los partidos de básquetbol o para la construcción de canchas de básquetbol, entre otros. Y bueno, pasando a otra muy importante es el olor. El olor, al igual que el color, es una característica organoléctrica muy destacada que permite diferenciar los diferentes tipos de madera. La madera recién cortada tiene un olor fuerte, como también la almacenada que se va produciendo por la evaporación lenta de los aceites, resinas y esencias contenidas de la madera. Normalmente, el buen color indica madera sana y el olor desagradable indica síntomas de alteración. Miren, como lo antes citado, ustedes me dirán, bueno, Jesús, ingeniero, ¿por qué entonces nos está diciendo que cuando nosotros la estamos cortando o vamos a derribar el árbol, eh, pues tiene un olor muy característico, fuerte? Y es porque recordando que mediante toda su estructura interna, a través del gilema, del floema, el árbol viene siendo una especie de comparación, podemos decir que es como una esponja que constantemente está pasando o está transportando a través de todo el árbol, desde las raíces hasta las hojas donde se genera la fotosíntesis, está pasando diversos tipos de nutrientes o de líquidos con los cuales esto ayuda al árbol. Bueno, cuando nosotros lo cortamos, generalmente el árbol todavía está cargado de estos líquidos y mediante la expulsión constante de estos líquidos es que se generan este tipo de olores. Ahora, una vez que pasa el tiempo, el árbol, producto de la característica de la higroscopía, el árbol, y también dependiendo mucho del ambiente, si es un ambiente donde la temperatura está muy alta, pues va a comenzar a perder todo, todos estos líquidos y por ende obtiene un olor muy diferente. Bueno, siguiendo al caso, existen maderas que tienen un color muy exquisito como lo que vendría siendo el incienso. Un momento. Existen, a ver, un momento. Existen maderas que, por ejemplo, eh, que tienen un olor como el incienso, así como también existen algunos de olores muy desagradables, como lo que vendría siendo el laurel negro, por decirles algo. En el caso de un árbol conocido como timbu, genera un olor picante, al contrario por la liberación de toxinas que obligan necesariamente al uso de protectores nasales. Miren, este caso yo creo que ustedes también lo conocen de primera mano, ya que como hemos platicado en otras clases, aquí localmente están establecidas muchas plantaciones forestales, de las cuales algunas están destinadas al aprovechamiento maderable y otras están destinadas a lo que vendría siendo el aprovechamiento de exudados. Dos casos muy prácticos de la región viene siendo el aprovechamiento de látex y el otro el aprovechamiento de lo que vendría siendo la resina. Bueno, para ambos casos, incluso, bueno, para el látex, comenzando con el látex, mediante una técnica la cual
hace que el árbol constantemente esté segregando látex, y la manera de captación es mediante una pequeña taza, pero esta también, cuando nosotros pasamos y estos árboles están segregando todos estos exudados, nos damos cuenta de que tienen cierto olor. En el caso del látex suele ser un olor muy fuerte, muy penetrante. Caso contrario, en el del pino suele ser un olor bastante agradable. En el del pino es porque el pino deriva una sustancia mejor conocida como trementina. Esta trementina es ocupada para generar productos de limpieza. Bueno, esto ha sido un poco. Algo que también me gustaría añadir es que existe algo muy importante, y es que también dentro de las mismas maderas una característica muy importante es la característica del sabor. Esta no es una característica muy que se tome en cuenta muy habitual, pero está estrechamente vinculada al olor, pues se supone que las sustancias responsables de ambos son las mismas. Simplemente quería dejarles esa breve anotación como tal. Bueno, estimados estudiantes, he querido hacer una clase más dinámica, un poquito más corta, ya que en otras me he estado pues extendiendo bastante, y yo sé que pues tenemos que ver varios temas. Y les repito, pues más adelante veremos acerca de las texturas, de los granos, de los veteados. Esto con el fin de ir conociendo las diferentes características organolépticas de la madera. Pero como feedback o como retroalimentación, vemos que la madera cuenta con algunas características. Estas características son las características organoeléctricas. Y las mismas le dan de alguna manera una apreciación diferente a la madera. También mediante estas es que nosotros podemos ver cómo se rigen en lo que vendrían siendo los costos o las, sí, los costos o los montos, dependiendo mucho de la madera que nosotros estemos trabajando. Y vimos también que está intrínsecamente relacionado todas aquellas características, también lo que vendrá siendo el volumen. Y aprendimos una palabra clave, que es la palabra higroscopía. Esta palabra higroscopía eh, la palabra como tal describe al fenómeno que tiene la madera, por ejemplo, de absorber el agua, o sea, de hincharse. Se hincha cuando absorbe, y se contrae cuando es agua como tal, o ese líquido es drenado o es quitado de la madera. Esto lo iremos viendo en clases más adelante, pero cabe mencionar que existe un equilibrio de la higroscopía, donde nos dicen que la madera tiene que contar con cierta humedad. Misma humedad le ofrece a todo pues, el esqueleto de la madera, o a toda la parte interna de la madera, le ofrece la suficiente fortaleza y flexibilidad para que no se quiebre, o lo que comúnmente se le conoce como en el argot de los aserraderos, para que no se raje o se cuarte. Esto es muy importante. También en clases futuras veremos acerca de los diferentes tipos de madera, los cortes tangenciales, los cortes radiales, y cómo estos influyen a su vez a lo que vendrían siendo las características de la madera. Bueno, sin más por el momento, yo me despido. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado, y espero haya sido una clase interesante esta. Hasta luego, y cualquier duda estoy a sus órdenes.